Una primera traducción de experiencia que me va a servir de punto de partida, que es lo que nos pasa. La experiencia exige un acontecimiento, exige el pasar de alguna cosa que no soy yo. Significa también que es algo que no depende de mí, es decir, que no es una proyección de mí mismo. No es una proyección ni de lo que yo ya sé, ni de lo que yo ya pienso, ni de lo que yo ya siento, etcétera, ¿no? Si digo que la experiencia tiene que ver con la exterioridad, no hay experiencia, por tanto, sin la aparición de algo, de un lo, ¿verdad?, de un eso, de un acontecimiento, en definitiva, que es exterior a mí, extraño a mí, extranjero a mí, que está fuera de mí mismo, que no pertenece a mi lugar, que no está en el lugar que yo le doy. La escuela, como aparato biopolítico, funciona como un gigantesco aparato de distribución de lugares. La escuela, cuando trata con los niños o con los contenidos o así, la escuela odia la ambigüedad, es decir, odia las cosas que no se sabe muy bien qué son, ¿verdad? Por lo tanto, funciona como una gigantesca máquina de creación de orden, es decir, tiene que haber un lugar para cada cosa y cada cosa tiene que estar en su lugar, ¿verdad? Entonces los alumnos tienen que estar todos ellos bien identificados, ¿verdad? Identificados según características psicológicas, económicas, socioculturales, ¿verdad? Pero cada uno tiene que estar en su lugar. Los contenidos también tienen que estar planificados, graduados, cada cosa en su lugar, cada cosa en su momento, ¿no? Entonces, cuando la escuela funciona como un gigantesco aparato de distribución de lugares y la escuela funciona como un aparato de distribución de lugares no ambiguos, la escuela, en ese mismo sentido, hace imposible la experiencia. Es decir, la docencia, la educación solamente es una experiencia cuando aparece algo o alguien que está fuera del lugar. Es decir, que no ocupa el lugar que yo le doy, que no ocupa el lugar que yo he previsto para él. Pero a pesar de eso, debo darle un lugar. ¿Verdad? Como los docentes, como cualquier ser humano, somos esencialmente comodones, es decir, huimos igual que huimos de la ambigüedad, huimos también del desasosiego y huimos también de la inquietud. A veces nos tranquilizamos poniéndole nombre a las cosas. Entonces, como ya sé cómo se llama, ¿verdad?, pues entonces ya sé qué es lo que tengo que hacer con eso, ¿no? Ese ejercicio es también enemigo de la experiencia, hace también imposible la experiencia, porque la experiencia solamente acontece cuando algo acontece, es decir, cuando algo que no tiene nombre o que no se ajusta exactamente al nombre que yo le quiero poner, ¿verdad?, algo así acontece, ¿no? En la experiencia, eso que me pasa tiene que ser ajeno a mí, es decir, no puede ser mío. Que no puede ser mío significa que no puede ser nombrado ni por mis palabras, ni por mis ideas, ni por mis presuposiciones, ni por mis maneras de definir, etcétera, ¿verdad? Algo que siempre escapa a mi propiedad, algo de lo que yo nunca me podré apropiar. La experiencia no es lo que pasa, sino lo que nos pasa. Pero, sin embargo, aunque pasan cada vez más cosas, casi nada nos pasa. Es decir, nosotros asistimos como espectadores neutros e indiferentes frente a todo aquello que pasa, pero nada deja como huella, ¿no? Luego hablaré un poco de la huella, ¿no? Nada deja como marca. La experiencia siempre es experiencia de algo que no soy yo, pero sin embargo el lugar de la experiencia soy yo. Es decir, la experiencia es siempre experiencia de alguien. Si digo que la experiencia es reflexiva, ¿no?, es porque ese nos de lo que nos pasa es un pronombre reflexivo. Por lo tanto, la experiencia es un movimiento de ida y vuelta. La experiencia es un movimiento de ida, es un movimiento en que el sujeto sale de sí mismo para ir hacia afuera, ¿verdad?, para enfrentar algo que no es él, ¿verdad? Pero, sin embargo, la experiencia exige un retorno, exige que aquello que pasa me pase a mí, ¿verdad? La experiencia es siempre subjetiva. Por lo tanto, el sujeto de la experiencia es un sujeto abierto, es un sujeto sensible, es un sujeto vulnerable, o es un sujeto, como a mí me gusta decir a veces, expuesto. Garantizar que la escuela, además de un territorio protegido, de un territorio, digamos, limpio, ¿verdad?, digamos, aislado de la violencia, de la explotación y de algunas cosas que no nos gustan del mundo de alrededor, además sea un lugar de exposición, ¿verdad? O sea, que la escuela se exponga
a alguna cosa que sucede fuera de la escuela, ¿no? La experiencia es para cada cual la suya. Es decir, que cada cual hace o padece su propia experiencia de un modo singular, particular, irrepetible y único. Y esa cosa también de qué complicado es eso de la transmisión del saber de experiencia, ¿no? Esa cosa que la experiencia tiene a veces de autoridad. La gente que ya ha pasado por las cosas se creen con el derecho de decirnos a los que no hemos pasado por ellas lo que tenemos que hacer, porque como ellos ya lo han pasado, como ellos ya han hecho la experiencia, ¿no? Los sujetos inexperimentados necesitamos de los sujetos experimentados no para que nos ahorren la experiencia, sino para que nos ayuden a elaborar la nuestra. Cuando mi padre me ha dicho, Jorgito, lo que tienes que hacer es tal cosa, yo como todo el mundo, pues lo que he hecho es llevarle la contraria. ¿Verdad? La experiencia no se transmite mecánicamente, pero sin embargo aprendemos muchísimo de la manera como ponemos nuestra propia experiencia en relación con la experiencia de los demás. Ese sujeto sensible, vulnerable y abierto, ¿no?, que yo he nombrado como el sujeto de experiencia, es un sujeto fundamentalmente abierto a su propia transformación, es decir, a la transformación de sus ideas, de sus palabras, de sus sentimientos, de sus representaciones. La experiencia no puede ser dogmática, es decir, que cuanto más experiencia tiene un sujeto, más abierto está un sujeto a su propia transformación. De ese viaje, ¿no?, de ese recorrido que es la experiencia, que es una dimensión constitutiva de incertidumbre. Es decir, la experiencia es una aventura, es decir, en el sentido de que es un viaje incierto, es un viaje cuyos resultados no se pueden anticipar. El sujeto de la experiencia no es tanto un sujeto activo como un sujeto pasional, como un sujeto receptivo, ¿verdad?, como un sujeto paciente, ¿no? No pasivo, ¿eh? Aquí la dicotomía entre activo y pasivo no nos serviría, porque el sujeto de la experiencia no es una pasividad inmóvil, sino que es una especie de pasividad estremecida, es una especie de pasividad pasional, ¿verdad? Por lo tanto, el sujeto de la experiencia es aquel que deja que le pasen cosas, es decir, que es capaz de padecer lo que le pasa, ¿no? Entonces la cosa sería, quien haya leído y sea capaz de mirarse impávido al espejo, es decir, se mire al espejo y no note nada, ¿no?, ese tipo es capaz técnicamente de leer letra impresa. Es decir, desde el punto de vista de entendiendo la lectura como comprensión, ese es un sujeto perfectamente alfabetizado, porque comprende lo que lee y puede responder a las preguntas idiotas que los profesores hacen sobre los libros que leemos, ¿no? Pues cuál es el personaje principal, si el narrador es omnisciente o no sé qué, ¿no? Pero dice Steiner, pero ese tipo es un analfabeto en el único sentido que cuenta. ¿Cuál sería ese sentido? Ese sentido es el de la experiencia, ¿verdad? Sería el lector que comprende lo que lee, pero al que nada le pasa. Cuando yo leo a Kafka, y digo, sustituyan ustedes el libro de Kafka por el que ustedes quieran, cuando yo leo a Kafka, lo importante no es ni lo que Kafka dice, ni lo que yo pueda decir sobre Kafka, sino la manera como en relación con las palabras de Kafka yo soy capaz de transformar o de formar mis propias palabras. La palabra experiencia está muy contaminada por las ciencias experimentales, por lo tanto se confunde mucho con experimento, y está contaminada también de pragmatismo. La palabra experiencia se confunde mucho con práctica, ¿verdad? De hecho, en el lenguaje común utilizamos experiencia como sinónimo de práctica. O sea, ¿usted tiene experiencia docente? Sí, sí, yo he trabajado 3 años en tal escuela. Por lo tanto, experiencia es sinónimo de trabajo y de práctica, ¿no? Yo creo que cuando yo he dicho que el sujeto de la experiencia no es un sujeto activo, sino un sujeto pasional, he separado un poquito experiencia de práctica, ¿eh? La experiencia no es la práctica, lo cual no quiere decir que la práctica no pueda ser un lugar de experiencia, ¿eh? Pero la experiencia no es la práctica, ¿no? Si digo que la experiencia es singular, es porque si un experimento, ¿no?, ¿verdad?, idealmente un experimento científico, tiene que significar lo mismo para todas las personas, ¿verdad?, la experiencia es siempre singular, es decir, es para cada cual la suya. Un experimento tiene que ser repetible, ¿verdad?, tiene que salir siempre igual, ¿no? La experiencia es, por definición, irrepetible. Es decir, que uno que tiene 3 hijos no es que haga 3 veces la misma experiencia,
Obviamente el tercero no es lo mismo que el primero, porque algo uno ha aprendido, ¿verdad?, de los otros dos, ¿verdad? No es lo mismo que nazca el tercero que nazca el primero. Pero, sin embargo, la experiencia tiene que tener siempre algo como de primera vez. Entonces, a mí me pareció muy hermoso que la segunda cosa que Tom escribe en su página de descubrimientos es amanece. Uno ya sabe que amanece, pero es que hoy me he dado cuenta, ¿verdad? Es decir, el acontecimiento del amanecer, algunos días tiene algo como de primera vez, algunos días tiene algo como de sorpresa. La experiencia es libre porque la experiencia tiene esa dimensión de imprevisibilidad. Por lo tanto, cuando la gente sensata, como los curas, los padres, los psicólogos y así, intentan proteger a los jóvenes de los peligros de la experiencia, lo que hacen es siempre intentar evitar que pase lo que no está previsto que pase, intentar asegurar que los resultados de la experiencia sean los que están previstos, etcétera, ¿no? Y en la misma medida en que le quitamos a la experiencia su dimensión de libertad, su dimensión de incertidumbre, le quitamos a la experiencia su dimensión de experiencia, porque la experiencia o es libre o no es. Es decir, o es imprevisible o no es.